Carlos Gutiérrez González es cónsul general de México en San Diego, pero sobre todo es un especialista en comunidades mexicanas fuera de su país, lo que lo ha llevado a conocer a profundidad todas las problemáticas que atraviesan los mexicanos en Estados Unidos. Y hoy, en Entrevista para Enlace Judío, Carlos nos habla sobre las similitudes y diferencias que tiene la diáspora mexicana y la diáspora judía. Además, por supuesto, de hablar de sus estrechos vínculos con la comunidad judía de San Diego. Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Nadia, gracias por darme esta oportunidad. Carlos, al contrario, la oportunidad es para Enlace Judío porque eres nada más y nada menos que cónsul general de México en San Diego y hay mucho que platicar. Primero que nada, ubicamos a la comunidad judía de San Diego unida, próspera, siempre echada para adelante. ¿Cuáles son los vínculos que hay con esta comunidad por tu parte y sobre todo, cómo la describes? Pues mira, hablando específicamente de las comunidades judío-mexicanas aquí en San Diego, te puedo decir que yo creo que son de las más numerosas más allá de la Ciudad de México, ¿no? Mucha de la comunidad judía en Tijuana se fue mudando hacia San Diego y mucha de la comunidad mexicana en la Ciudad de México y en otras partes del país se han ido mudando también hacia San Diego. Es una comunidad muy diversa, tienen una serie de líderes espirituales y comunitarios muy importantes. He tenido oportunidad de conocer diferentes esfuerzos que han hecho para mantener vivo la vinculación entre sí, centros after hour schools. Es un ejemplo en términos de organización comunitaria para las comunidades mexicanas en general. Yo quiero decirte que pues, a lo largo de toda mi carrera, la relación con estas comunidades ha sido muy importante. Más allá de el origen mexicano de las comunidades judías mexicanas aquí en San Diego, simplemente la relación de la diáspora judía hacia el Estado de Israel ha sido siempre un referente para quienes nos dedicamos a promover los vínculos entre México y su propia diáspora. Como tú sabes, después de la India y probablemente de China, nosotros somos la diáspora más grande que hay en el mundo, ¿no? Durante los últimos 30 años, 20 millones de personas, ese es el tamaño del éxodo, 20 millones de personas emigraron hacia principalmente los Estados Unidos. 20 millones de personas nacidas en México emigraron hacia los Estados Unidos. Entonces, ya llevan más de 30 años los esfuerzos del Estado mexicano por desarrollar una relación particular o especial con esta diáspora, con su diáspora. Y en ese sentido, la relación entre Israel y la diáspora judía en el mundo, pues ha sido un referente. Hay diferencias muy importantes, ¿no? Nuestra diáspora, por ejemplo, la diáspora mexicana, no nace, a diferencia de la judía, a partir de un evento traumático fundacional, ¿no? Los migrantes mexicanos se consideran, la gran mayoría de ellos, herederos de una diáspora laboral que se fue haciendo a lo largo de los años, a una región muy cercana hacia su homeland, hacia México, y sin un trauma fundacional que los expulsara, ¿no? O por lo menos que un trauma unificador que explicara la expulsión de este éxodo, que te hablo, podemos hablar de 20 millones de los últimos 30 años, o del que se empieza a dar a finales del siglo XIX a raíz de la construcción de los ferrocarriles y el desarrollo de la minería en México. Aún si tú comparas esos tiempos remotos de la diáspora mexicana con los más actuales de los últimos 30 años, todos conservan el mismo denominador común. Esta es una diáspora laboral
que emigra temporalmente a una región muy cercana a nuestro país, a la Homeland, y la gran mayoría, tanto los de hace 100 y pico de años como los que emigraron hace 2 años, migran pensando que 1 o 2 años y luego se van a regresar. Siempre existe esta ilusión de la no permanencia que pues le conviene a todos, ¿no? Le conviene a la propia diáspora porque no le gusta asumir que ya es producto de un éxodo, al propio país de origen, que no le gusta pensar que ese éxodo es for good, para siempre, que ya no van a regresar, y al país de adopción, que tampoco en general le gusta pensar que su tejido social va a cambiar de largo plazo a raíz de la migración. Pero volviendo a la relación especial con la experiencia judía, otra diferencia fundamental, aparte de que en nuestro caso no hubo un trauma fundacional, a nosotros no nos expulsaron de nuestro territorio, la otra gran diferencia es que en el caso de Israel y la diáspora judía, el Estado en buena medida es producto de la movilización de la diáspora, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de México es completamente distinto. El Estado antecede por mucho la formación de la diáspora. Y entonces, a diferencia de Israel y la diáspora judía, en donde la diáspora es muy fuerte y muy bien organizada, de muchos años, de décadas antes de que se creara el Estado de Israel, en el caso de México, el Estado antecede a la diáspora. Y es una diáspora también que, sobre todo al inicio del siglo XX, a mediados del siglo XX, con el programa Bracero, está integrada fundamentalmente con la gente que está en la base de la pirámide social. Entonces el Estado asume como responsabilidad propia el crear los puentes de entendimiento que van a facilitar la relación con la diáspora. Mientras que en el caso de Israel, la diáspora judía es muy fuerte y el Estado relativamente débil. En el caso de México, el Estado es muy fuerte y la diáspora relativamente débil. Pero lo que es muy claro para gente como yo, que llevamos ya 36 años metidos en este tipo de asuntos o metidos en el reto de cómo desarrollamos una relación especial con la diáspora mexicana, lo que es muy claro es que el modelo en el mundo es esa relación especial que tiene la diáspora judía con Israel. Entonces, desde siempre ha sido un esfuerzo por entender, bueno, ok, sí, hay diferencias fundamentales en la experiencia, como las que te acabo de platicar, pero sí tenemos que encontrar una manera de desarrollar una relación especial. ¿Y qué podemos aprender? Entonces, yo en lo personal, mi acercamiento con la diáspora judía, sobre todo en Estados Unidos, inicia cuando estoy en la Embajada de México en Washington, D.C. Soy el primer consejero para asuntos latinos encargado de llevar la relación con las organizaciones latinas y nacionales y los líderes latinos nacionales. Y entonces empiezo ahí a conocer, pues, la infinidad de organizaciones judías que trabajan por la diáspora. B'nai B'rith, American Jewish Committee, AIPAC. Empiezo a entender el significado de que en cualquier organización donde hay 2 judíos hay 3 opiniones, ¿no? Y en donde tienes que, pues, en esa diversidad es su fortaleza y cómo digamos, la protección, la defensa de la Homeland es un factor unificador para toda la diáspora. A mí eso me marcó en la embajada. Después de la embajada tuve la oportunidad de ser el director ejecutivo fundador del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que el IME, que es la principal agencia promotora de estas relaciones especiales con la diáspora por parte de la Cancillería mexicana. Y quiero pensar que muchos de los programas que entonces desarrollamos y que ahora sobreviven están basados en la experiencia de la relación de Israel con la diáspora judía. Hay muchos retos, hay muchos problemas, pero que a estas alturas del partido, luego de 36 años de experiencia en el servicio exterior, a mí me hubiera tocado venir a servir a San Diego, en donde está la comunidad
mexicano-judía más grande en Estados Unidos y tan grande, más grande que cualquiera en México, salvo quizás la diáspora judía en la Ciudad de México. Pues es un gran privilegio ver de en primera instancia cómo funcionan y cómo también al mismo tiempo nunca dejan de ser ciudadanos mexicanos, ¿no? O sea, son la prueba viviente de que contra lo que muchos en su ignorancia esperan, en el sentido de, no, tú tienes que escoger o uno o lo otro, en realidad mis amigos en la comunidad judío-mexicana, pues pueden tener muchas membresías y pueden estar muy activos comunitariamente sin nunca necesitar escoger. Perdón por la larguísima respuesta, no sé si a eso te referías, pero fue mi primera reacción. Claro, no, al contrario, te agradezco. Muchas membresías fue una excelente manera de decirlo. Son judíos, pero también mexicanos, pero asentados en un Estados Unidos que les encanta, que les ha brindado mucho. Siendo tan experto en el tema de las diásporas, Carlos, ¿qué es lo que más admiras tú en la comunidad judía en general? No solamente de San Diego, asentada en Estados Unidos, sino la comunidad diaspórica judía. Mira, su identidad, eso es quizás lo que uno como mexicano más envidia, ¿no? Te digo, hay ciertas características que facilitan esa identidad diaspórica. Primero, el trauma fundacional que les da identidad y que explica el éxodo. Segundo, y está muy relacionado, una religión particular para ellos. Ese trauma fundacional es también el sentido, el origen de su fe religiosa y de su religión, lo que hace como muy coherente, como muy cohesionado la identidad de la diáspora. Tres, y esto no necesariamente es bueno, pero pues es un hecho, Israel está en un contexto mucho más, digamos, hostil, ¿no? que el que está México, ¿no? Ya después de la pérdida de nuestro territorio a mediados del siglo XIX, pues en el caso de México se llegó a un statu quo en donde se aceptaron las nuevas fronteras y con el paso del tiempo se ha ido logrando una relación estable con sus vecinos, tanto con Estados Unidos como con Guatemala y Centroamérica en general, Belice, en fin. En el caso de Israel no, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esa identidad diaspórica también se fortalece por el permanente sentido de amenaza a la que está sometido Israel. Y aquí no estoy dando ningún juicio de valor, hay quien estará de acuerdo, quien no estará de acuerdo, pero esa percepción de amenaza permanente de que sus vecinos lo quieren empujar al mar es genuina y es compartida y es generalizada. Tú me preguntas, ¿qué es lo que más admiras? Pues admiro eso en tanto que, digo, para entenderlo, pues hay que ver la experiencia mexicana, ¿no? Te digo, quien llega aquí a Estados Unidos en el finales del siglo XIX o hace un año, pues llega diciendo, yo vengo aquí 1 o 2 años y luego me regreso, llega pensando que pues viene a buscar un mejor empleo, a ganar una lanita y eventualmente regresará, viene a una región muy cercana ya a México, ¿no? Entonces, esa identidad diaspórica es muy difícil de desarrollar. Aparte, en el caso mexicano, cuando uno llega aquí, se da cuenta que, pues, aquí son latinos, ¿no? Aquí uno cuando llega a Estados Unidos a vivir entiende que hay una identidad panétnica más general, que es la identidad latina, que no existe en México. En México nadie se considera latino, pero aquí sí. Y se consideran aquí latinos por razones estratégicas, de conveniencia, ¿no? Los mexicanos, siendo los hermanos mayores de esta gran comunidad, que es la comunidad hegemónica, entienden que para poder promover la unión y para poder
aprovechar el estatus de minoría protegida que crearon los afroamericanos en el contexto de las luchas raciales y la lucha por la acción afirmativa de los 60s y de los 50s, que en ese contexto lo que a los mexicanoamericanos les convenía era hablar de una identidad panétnica, heterogénea. Entonces, eso también dificulta las posibilidades de que nosotros podamos desarrollar una identidad enfocada en México, porque finalmente nadie es, o sea, nadie es latino, así como no hay nadie, como nadie es latino fuera de Estados Unidos, nadie es latinoamericano fuera de Estados Unidos. Y quiero ser muy, muy claro en esto, no que no exista Latinoamérica, obviamente, pero un latino en Estados Unidos le interesa la agenda latina doméstica, pero si habla sobre política exterior, pues un salvadoreño no está muy enterado de lo que pasa en México y probablemente no le interese mucho, como a un mexicano no le interesa lo que pasa en Paraguay. En el exterior, en términos de política exterior, al mexicano lo que le interesa es México. ¿Me explico? Es como que está centrado en su homeland, está centrado en su lugar de origen. Entonces, México tiene que desarrollar una cierta identidad diaspórica, enfrentando todos esos obstáculos, incluyendo el de la identidad panétnica. Pero pues ni modo, es lo que tenemos que hacer. Tenemos una diáspora enorme de 35 millones de personas, contando los nacidos en México como las personas de origen mexicano, aproximadamente entre 11 y 12 millones de personas nacidas en México, más todos sus descendientes. Sabemos que este es un sistema político que no solo acepta, sino que promueve la participación política a lo largo de líneas étnicas. O sea, se vale y se ve como natural el que los mexicanoamericanos participen promoviendo su identidad y su relación especial con su homeland. Sabemos que independientemente de lo que nosotros hagamos para ganar capital político en Estados Unidos, estas comunidades organizadas, esta diáspora, va a tratar de participar activamente a lo largo de esas líneas étnicas y va a tratar de influir en la relación de los Estados Unidos vis-a-vis México. Entonces, pues, nos podemos cruzar de brazos, pero las cosas van a estar peores si no empezamos a desarrollar desde ya una relación especial, porque después va a ser mucho más difícil. Entonces, vivimos un periodo muy difícil de transición, ya transición en el sentido de que somos un país que de haber sido netamente expulsor de mano de obra, se está volviendo rápidamente en un país importador de mano de obra, un país que como por ejemplo en España, en vez de ser, originalmente era un país de emigración, México, al igual que España, se está volviendo un país de inmigración, y por tanto, como nos concebimos nosotros en el mundo y vis-a-vis nuestra diáspora, pues tiene que ser, esos términos tienen que ser replanteados, ¿no? Ya la relación con nuestra diáspora ya no va a ser, cada vez va a ser menos con los inmigrantes en Estados Unidos, con las personas nacidas en México que viven en Estados Unidos, y va a ser cada vez más con personas que ya no vivieron su infancia, su periodo de socialización en México, que ya nacieron en Estados Unidos, que vivieron en Estados Unidos, que son de origen mexicano, pero pues el origen mexicano, como el origen judío, no viene en la sangre. Se tiene que cultivar, se tiene que promover. Entonces el gran reto para nosotros, y por eso es tan útil compararlo con la experiencia judía en general, el reto de nosotros es promover esa identidad diaspórica, promover ese interés por la homeland, que finalmente es un interés netamente estratégico. Y sin duda ese será uno de muchísimos retos, Carlos. Si pudieras pedirle algo al gobierno estadounidense para que cuide a las personas mexicanas que están en su territorio, ¿cuál sería tu petición, ya que estamos hablando de desafíos?
Bueno, mira, yo creo que lo más importante para las comunidades mexicanas en Estados Unidos es mejorar la situación de los más vulnerables, ¿no? La diáspora, aun cuando ha cambiado mucho, sigue estando sobre representada en la base de la pirámide social. Los mexicanos siguen tendiendo a tener los empleos peor remunerados, menos envidiables en la sociedad o en la economía. Entonces, yo creo que en términos de política pública en Estados Unidos, lo más importante es reconocer esa realidad y regularizar, por un lado, regularizar el estatus migratorio de los aproximadamente 6 millones de mexicanos que viven de manera indocumentada en Estados Unidos, que ya establecieron raíces, es decir, que no se van a regresar, que llevan más de, en promedio, 10 años o más viviendo en las sombras, a escondidas, de manera indocumentada en Estados Unidos, reconocer su existencia y ofrecerles la posibilidad de regularizar su situación migratoria. Y por otro lado, al mismo tiempo, reconocer que por razones culturales, geográficas, nuestra cercanía, es muy probable que siga habiendo, aun cuando hay cada vez menos, pero seguirá siempre habiendo un cierto flujo de migrantes que quieran venir a Estados Unidos, por diversos motivos. Bueno, primero, el obvio, porque por muchos años existirá todavía ese diferencial en términos de ingreso entre Estados Unidos y México. Y por un mismo trabajo en México me van a pagar 3 o 4 veces más en Estados Unidos. Segundo, porque hay regiones del país en donde generación tras generación se han dedicado a emigrar, ¿no? Entonces, y porque Estados Unidos está muy cerca de México en muchos sentidos. Entonces, y hay mucho familiar ya aquí de mexicanos que están pensando, oye, sería padre migrar eventualmente. Entonces, reconocer el hecho de que por razones demográficas, porque se ha consolidado una clase media mexicana en México, y ya me refiero por razones demográficas al hecho de que nuestro promedio de edad ya es de 33, 34 años, a diferencia de 24 cuando estaba más alto este éxodo que te decía en los 80s. A pesar de eso, siempre va a haber un flujo de gente que va a querer venir. Y en ese sentido, lo que conviene, aparte de darle oportunidad a los que ya echaron raíces de regularizar, es también crear canales para la migración segura, legal y ordenada de gente que pueda venir por un tiempo y luego regresarse. ¿Me explico? Entonces, tenemos que lidiar con el stock, con la gente que ya echó raíz aquí, que vive de manera indocumentada, y con los flujos, de flows, ¿no? Que son la gente que va a venir, pero que hay que asegurarnos de que venga, no como está viniendo ahora, arriesgando su vida y poniendo en peligro la de ellos y de sus familiares, sino de una manera segura, legal y ordenada, quizás mediante acuerdos de trabajadores temporales que permitan estar un rato aquí y luego regresarse. Eso es lo que yo le pediría. Gran petición y ojalá sea escuchada. La verdad es que son muchas dificultades, Carlos, a las que se enfrenta un mexicano que decide emigrar a Estados Unidos. Estamos hablando de temas de papeles, la dificultad para llegar, primero que nada, en la que, como dice, se arriesga la vida. También la búsqueda de un empleo que además sea bien pagado, el dejar a la familia atrás. De todos estos hechos que son una realidad muy dolorosa, por cierto, ¿cuál es tú la que consideras que merece una específica atención? ¿Cuál problemática hoy en día de los migrantes en Estados Unidos a ti te preocupa más de manera personal? Bueno, quizás porque estoy en San Diego, en la frontera, y aquí es en donde se ve, digamos, donde las dos placas tectónicas que son la relación entre México y Estados Unidos chocan de manera cotidiana, y esa fricción pues genera muchas broncas y a muchas de esas le toca a este consulado atender. Quizás la problemática que a mí ahorita me llama la atención y se me hace más insoportable es la pérdida de vidas humanas, ¿no? De gente tratando de cruzar la frontera
El año antepasado fallecieron 41 mexicanos tratando de cruzar nada más en San Diego, en el distrito de San Diego. Eso fue el año antepasado, el año pasado 42. Este año llevamos aproximadamente 20, casi vamos a la mitad de un número que eventualmente será muy similar al de los años anteriores. Y eso se me hace, si una es demasiado, si one is too many, pues 42 se me hace intolerable, ¿no? Porque hay una razón muy específica que explica por qué se disparan las muertes, y eso es la decisión en el 2018 por parte del gobierno estadounidense de subir la altura del muro de 17 pies a 30 pies, ¿no? Entonces, de entonces hemos visto cómo el número, ya no digamos de muertos, de heridos, de personas que se rompen una pierna, un tobillo, un brazo, una cadera, el cráneo, la columna, y que tienen que ser hospitalizados, ¿no? En su intento de cruce. Vemos cómo desde entonces el 80% de las personas que son hospitalizadas en esta región son hospitalizadas debido al muro, en accidentes relacionados con el muro. Y tan solo el 20% restante tiene que ver con las causas tradicionales, como tratar de cruzar a través de los desiertos o entre montañas, o entre puertos de entrada, ¿me explico? Eso es lo que a mí se me hace intolerable, porque pareciera a veces que para la mayoría de la gente, para la opinión pública que no está tan informada sobre estos aspectos, pues eventualmente pudiera normalizar la situación y pensar que estos 650 heridos que llevamos en los últimos 3 años, gente a la que en muchos casos se les arruina la vida y les cambia de una manera muy significativa a raíz del accidente, 650 heridos o estos 42 muertos por año, hablando solo de mexicanos, son una especie como de daño colateral a la política migratoria estadounidense. Y yo creo que eso es un error, yo creo que no lo debemos aceptar nunca, y yo creo que debemos estar siempre señalando los peligros y las consecuencias tan altas y el costo humano tan enorme que representa la migración para nuestro país. Un tema sumamente triste, Carlos, y la verdad es que nada más valioso fuera de la política y los discursos y dimes y diretes que puede existir entre los diferentes gobiernos, nada más importante que las vidas humanas. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esta entrevista. Espero que haya más en la próxima, porque tienes libros, porque tienes una semblanza en la que te has enfocado en comunidades mexicanas fuera de México, y eso pues hay mucho material para contar, ¿cierto? Pues a las órdenes siempre. Que me invites, con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes, Nadia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. En buena hora y suerte con todo lo que esté por venir. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.